Buenas tardes. Nos gustaría agradecer al Comité del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Nodo del Conocimiento, que este año lleva como título de la ayuda mutua al catocentrismo, la oportunidad de poder participar en este evento. Yo soy la profesora Sara Cortés Dumont. Y yo soy el profesor Daniel Martínez y somos ambos profesores de la Universidad de Málaga. La presente comunicación lleva por título la formación del pensamiento crítico en la enseñanza del paisaje agrario en educación superior. Se ha presentado a la mesa número 1, Innovación docente y transferencia del conocimiento, en su bloque quinto, Innovación docente en las áreas de sociología, antropología, historia, geografía y arquitectura. La estructura del índice que se presenta se ajusta a la investigación tradicional. En primer lugar, presentaremos una breve introducción a la cuestión, definiremos los objetivos y las cuestiones de orden metodológico para pasar seguidamente a una cuestión de análisis de resultados, discusión y conclusiones. Queremos destacar en la introducción del trabajo una cuestión que nos queda, que entendemos bastante clara y que debe ser mejorada, y es que la enseñanza de la geografía en la educación superior se apoya en clases magistrales a pesar de su carácter práctico. Es cierto que también se encuentran técnicas como la salida de campo, pero no son el eje vertebrador de este tipo de cuestiones. Además, encontramos que la integración de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, sigue siendo todavía limitada en el uso de las mismas en el ámbito educativo, sobre todo en el geográfico, que acaban siendo reducidas a una concepción de SIG o de TIG, ¿no? Sistema de Información Geográfica o Tecnología de la Información Geográfica. También consideramos necesario repensar la docencia en relación a los recursos digitales disponibles. Es decir, que el oficio docente debe repensar el acercamiento a las tecnologías para hacer un uso más aprovechado de las mismas, porque a día de hoy las posibilidades son muy superiores a las de hace siquiera 10 años. Se detecta también en este sentido una escasa presencia de la herramienta ACTIC aplicada a la enseñanza universitaria de la geografía, como ya hemos comentado, y las anotaciones de vídeo que presentamos aquí como herramienta dinamizadora en diferentes frentes surge como un recurso innovador que promueve tanto la argumentación del alumnado y el pensamiento crítico. En el primer sentido, lo que se pretende es superar la participación sesgada de los mismos, y en la segunda, entroncando ya con la formación científica de la disciplina, es necesario fortalecer en la medida de lo posible el pensamiento crítico del alumnado como base del pensamiento científico y racional. Los objetivos que se definen son así, por un lado, analizar la relevancia en el sentido de la pertinencia del uso de las anotaciones de vídeo, es decir, si realmente esta técnica TIC va a ser tan efectiva como consideramos que puede ser. En segundo lugar, el impacto del paisaje, presentar una manera más operatoria, más integrada de trabajar la comprensión del paisaje agrario, sobre todo forzando, ya entroncamos con el tercer punto, forzando entre comillas la participación. Examinar las diferencias de participación y el lenguaje que se utiliza en función del sexo de las personas puede ser interesante, pero sobre todo lo que queremos enfatizar aquí es que es importante tener en cuenta que todo el mundo debe participar en clase a la hora de poder hacer algún juicio de valor al respecto. De hacerlo de manera tradicional, lo que va a suceder es lo que creo que es bastante universal, y es que la gente más dinámica y participativa va a monopolizar la intervención y el profesorado se queda sin recursos para tener un juicio tan claro sobre la gente que no participa. Salvo que se quiera tener un prejuicio, la gente que no participa no tenemos indicios de saber lo que está pasando ahí. En cuanto a la metodología, señalamos que estamos haciendo un estudio de caso, que se realizó un estudio de caso sobre 35 estudiantes del máster de profesorado en educación secundaria de la Universidad de Málaga, cuya estructura por sexos fue de 11 mujeres y 24 hombres, matriculados ese año en el turno de tarde. Y la aplicación elegida para hacer las anotaciones de vídeo es Coannotation, aplicación desarrollada o implementada por el Laboratorio de Tecnología Educativa de la Universidad de Málaga, que se ubica en la Facultad de Educación. En cuanto al desarrollo de la tarea, la misma implica el uso de clasificación y categorización de las anotaciones. Es una cuestión que es relevante aquí, porque aunque al alumnado se le va a pedir un ejercicio crítico de valoración de contenido, también se le pide un autoejercicio de clasificación de dichos contenidos en relación a lo que están viendo.
Y aunque parezca extraño, y sobre todo en educación superior, hay cierta todavía confusión a la hora de entender estas cuestiones. Cuando una persona está sometida a un contenido y quiere posicionarse respecto al mismo, le pedimos que lo hiciera de manera positiva, si estaba de acuerdo con lo que estaba viendo, de manera negativa, si consideraba que discrepaba de lo que veía, si quería plantear algún tipo de duda, o dos etiquetas que sacamos nosotros de manera complementaria cuando la gente decidía no etiquetar, que era una posibilidad, si no lo tenían claro, y sobre todo un ejercicio de revisión de contenidos por nuestra parte, que es el mal etiquetado, la gente que decía una cosa, pero que de facto estaba haciendo otra. Para soportar todo esto nos hemos apoyado sobre todo en el primer paso en el descarga de datos mediante Google Calc, pero el paquete de trabajo fundamental ha sido Anaconda, un entorno de trabajo de Python que permite sobre todo el desarrollo de aplicaciones o de análisis con procesamiento del lenguaje natural, que ha sido fundamental aquí. En cuanto a los resultados, debemos señalar un poquito lo que ya vimos, que aunque ya hemos dicho anteriormente, que hay algún caso de mal etiquetado. Aquí se refleja, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, dos casos de ella, en tanto el caso 2 como el caso 4, en el que su anotación, al menos una de ellas, no se ajusta a lo que dice. Es decir, manifiestan una cosa, pero la autoclasifican como otra. En general, podemos decir que hay 104 anotaciones realizadas, que hay un promedio de 3 por estudiante. Sin embargo, las mujeres realizan algún comentario mayor que los hombres, 3,36 por 2,8 de los comentarios de media. Hay un predominio de etiquetas positivas y negativas, por tanto, el contenido no ha servido para generar situaciones de conflicto de duda, sino que hay posicionamientos claros al respecto. El análisis del contenido del lenguaje nos ha llevado a 267 frases totales, 161 de hombres y 106 de mujeres. La variación que puede parecer contradictoria respecto al número de anotaciones es que una anotación puede tener más de una frase, y aquí va a entrar en juego el uso de frases más o menos complejas u optar por frases encadenadas de carácter más breve. Las diferencias léxicas que se han encontrado entre hombres y mujeres en las palabras principales, en las tres principales, por orden de frecuencia, significativas, por supuesto, ha sido que hombres optan por enfatizar las cuestiones de precio, de producto y de localización geográfica, en este caso Almería, mientras que las mujeres han optado por cuestiones que tienen que ver con los recursos, en este caso el agua, el agente operatorio, los agricultores, y también en tercer lugar han coincidido con los hombres, aunque no en preeminencia, el precio, el tema de los costes de la economía. Por tanto, se observa un lenguaje dual que por un lado es económico, pero por otro lado también es ambiental. Observamos también variaciones en la densidad y la extensión de las anotaciones, como hemos señalado anteriormente. Aunque hay menos frases por parte de las mujeres, no necesariamente significa que haya menos texto, sino que normalmente sus frases tienden a ser más complejas. Discusión. En este apartado queremos señalar que las anotaciones, a nuestro entender, reflejan una participación activa y argumentada del alumnado. Esta herramienta ha permitido claramente que todos los miembros participen y tener una valoración o poder realizar una valoración de contenido o de pensamiento crítico de todo y cada uno de los miembros de la clase. También se ha podido identificar ciertos patrones discursivos diferenciados por sexo, y aunque todavía es una cosa muy incipiente y no se puede llegar a ninguna conclusión generalizada, sí es una vía de exploración que nos parece significativa. La herramienta, en este sentido, permite analizar centros de interés, en tanto que el alumnado puede manifestarse en los términos que ellos consideren, dentro de una flexibilidad de participación o de criterio de acción muy elevada. Y con esto también podemos detectar una cuestión que, aunque parece secundaria en los procesos de formación, nosotros la entendemos central, que son las dificultades de aprendizaje. En este caso, es más relevante las etiquetas que tienen que ver con la negación de contenidos, pero también aquellas que no han tenido mucha incidencia en este caso, como son las dudas. En cuanto a las conclusiones finales que queremos realizar, las anotaciones de vídeo han garantizado la participación de todo y cada uno de los miembros de la clase, algo que por otras vías de participación podría haber sido muy complejo. Por ejemplo, en el estilo socrático, en la clase magistral tradicional, preguntando al público, hubiese sido muy difícil obtener este volumen de información. Favorece también la evaluación continua y la identificación de los intereses, de los centros de interés, como hemos señalado. Y sí que es verdad que se ha comprobado que es un instrumento eficaz para fortalecer la argumentación científica en geografía, porque no solo tienen que poner una posición, es decir, si están a favor o en contra de lo que ven, sino que tienen que articular ese pensamiento que tienen en palabras, tienen que desarrollar una cuestión discursiva que puede ser
muy útil de trabajar para ellos y sobre todo para su formación científica futura. Con esto damos por finalizada nuestra intervención y quedamos a disposición del público para realizar las aclaraciones y comentarios que estimen oportunos. Muchas gracias.